solo mi casa tenía piscina en Azogues. ¿Por qué? Porque yo nací en el colegio Juan Bautista Vázquez. Ahí me crié y disfrutaba de canchas de básquet, de canchas de indoor y una piscina con agua verde, fría, pero nos ilusionaba tener una piscina en casa prácticamente. ¿Y por qué crees en el colegio Juan Bautista Vázquez? Porque mi papá trabajaba en el Juan Bautista, era guardián, conserje, y los vecinos Méndez, Samiro Méndez, por ejemplo, hay un que es arquitecto, vive en Guayaquil, Ojaro Navas, ellos fueron Milton Peñafiel, Javier Ruilova, mis primos Horacio y Fernando Gutiérrez, que disfrutamos de la niñez, tan maravillosa esa niñez. Más o menos a las 3:30, 4 de la mañana cogimos el tren, nos fuimos y llegamos más o menos por el Buerán, porque de la lejos se veía una montaña. Nos quedamos aquí y después sabremos cómo regresamos. Entonces íbamos caminando cuando sorpresivamente llega un carro del ejército y nos preguntan, ¿dónde es? ¿Dónde es qué? Pues lo que cayó el avión. Nos subimos al carro ese y llegamos, subimos la montaña y llegamos, fuimos los primeros en ver de lo que se estrelló Saeta ese mismo día, a las 7 de la mañana. Me acuerdo en primer grado, Arturo Narváez, profesor de música, dice, a ver, vamos a hacer un concurso aquí y les voy a dar un premio. Todos los niños que pasen a la pizarra a hacer un dibujo. Entonces pasaba el uno, hacía un dibujo, pasaba el otro. Entonces el señor Narváez cogía y borraba a los que no le gustaba. Entonces paso yo, hice un barco con un ratoncito en el barco, un ratón parado. Después coge y borra todito. A ver, un aplauso para el niño. ¿Quién hizo esto? Pedro. Y me da 2 reales. ¿Y cuándo empieza a dedicarse usted a la caricatura? ¿Qué es lo que le ha catapultado a la fama? La caricatura realmente inicio cuando el doctor Luis Carpio dice, usted es muy hábil, tiene que hacer una caricatura para nuestro medio. El Heraldo. El Heraldo, y estábamos justo en la política. La caricatura más complicada que le ha tocado hacer. La más complicada fue de los hermanos León, recién fallecieron, Homero y Fernando. Esa fue una caricatura que tenía que hacerlas a los 2 llevando un puerco. Bueno, lo más chistoso es esconderse los sábados, ¿no? Porque siempre tenías esa buena salsa. La salsa era, el pie de foto era lo que más. ¿Y el pie de foto ponía usted mismo? Claro, sí, eso me inclinaba mucho. A mí me gusta mucho escribir. ¿Cuál es el primer retrato que hizo? El primer retrato parece que fue al padre de la catedral, padre, inclusive hay un monumento, parece que había, padre Fajardo. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de Pedro Sarmiento, destacado artista de Azogues, que ha paseado sus pinturas, sus dibujos en la provincia, en el país, y que ha ido dejando muy en alto el nombre de la capital del Cañar. Pedro, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero empezar preguntándole, ¿quién es Pedro Sarmiento? Quiero una definición personal suya para iniciar este diálogo. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con Alvarito. Pedro Sarmiento viene de una familia bien acomodada. En 2 camas de plaza y media dormían mis 5 hermanas. En el otro cuarto, en una cama de plaza y media, dormíamos los 3 hermanos y al lado mi papá y mi mamá. Por eso nos acomodábamos bien y de ahí que vengo de una familia muy acomodada. Pero disfrutábamos de placer, de la armonía
de la hermandad, de la familia. Nunca nos faltó un bocado de comida, pero lo más ilusionante fue estar juntos entre hermanos. 8 hermanos que realmente hemos salido adelante. Ahora estamos cada quien por su rumbo. Se soltó el hilo de la cometa y cada quien llegó a su lugar. Y seguimos adelante. ¿Dónde nace? Yo nací en Azogues en el año 1960, el 23 de julio. Realmente también hay otra anécdota que solo mi casa tenía piscina en Azogues. ¿Por qué? Porque yo nací en el colegio Juan Bautista Vázquez. Ahí me crié y disfrutaba de canchas de básquet, de canchas de indoor y una piscina con agua verde, fría, pero nos ilusionaba tener una piscina en casa prácticamente. ¿Y por qué crees en el colegio Juan Bautista Vázquez? Porque mi papá trabajaba en el Juan Bautista, era guardián, conserje y teníamos una casita ahí. Ahí. O sea, residían en el colegio. Claro, en una casa que ahora parece que es biblioteca, no es imprenta, parece que es la imprenta. Era una habitación ahí que, como mi papá cuidaba el colegio y era como un guardián y entonces ahí nacimos todos, ahí en medio de la humildad y la pobreza, pero siempre con las manos limpias y la frente en alto. ¿Y en dónde estudia? Estudio en la escuela José Belisario Pacheco. Les cuento ese nombre tan lindo, oír escuela Pacheco. Ahora parece que es Avenida 16 de Abril. No, la escuela 16 de Abril. Perdón, algo se cruzó ahí. Debían haber puesto escuela José Belisario Pacheco. Ahí me eduqué de los 6 años, y luego ingresé al colegio Juan Bautista Vázquez 6 años y me incliné por el arte. Estudié 4 años en la Escuela de Bellas Artes, ahora es Facultad de Artes Visuales en Cuenca. Y en el colegio, ¿cómo se desarrolla su infancia? ¿Cómo se desarrolla ya Pedro Sarmiento de sus primeros años? En el colegio... Porque usted crece prácticamente en el colegio. Crezco y yo les conocí desde chiquitos a todos los estudiantes de Segundo Serrano con sus huelgas, con sus paros, a Luis Quispe con sus encestadas de larga distancia, a Cayo Vintimilla, pero lo que más me ilusionó, me admiró, fueron las pinceladas de Julio César Palomeque y Jorge Mogrovejo. Eso me inclinó más y me ilusionaba. También tenía mis 2 hermanos que eran muy hábiles, fueron mis primeros maestros. ¿Y a quiénes recuerda de su infancia? ¿Cómo era? O sea, ¿pasaban en el colegio o salían al lado vecinos del Bosque Azul? Sí, los vecinos del Juan Bautista, hermosísimo. La familia Nievesela al frente vivía, casi 2 o 3 casas nada más. Era lo último, el Juan Bautista arriba era lo último, ahora es el centro de Azogues. No había bosques azules, no había nada. Una maravilla ese Juan Bautista Vázquez con los vecinos Méndez, Samiro Méndez, por ejemplo, hay un que es arquitecto, vive en Guayaquil, Ojaro Navas, ellos fueron Milton Peñafiel, Javier Ruilova, mis primos Horacio y Fernando Gutiérrez, que disfrutamos de la niñez, tan maravillosa esa niñez. ¿Qué hacían? Lo que más nos encantaba era coger las pálicas y salir por el Abuga, por Vallas, por Cojitambo, a cazar los pájaros, a disfrutar, a caminar. Después veníamos a jugar indoor, a jugar básquet. Es nuestra maravilla. ¿Cómo era el sector ahí? Ahora usted bien dice es el centro. Claro, el sector lleno de árboles, de eucaliptos y en todo lado a veces sembríos de maíz, pues, las chacras, las reinas, las peras. Los vecinos Julio y Umbla tenían maravillas de reinas, de peras. Disfrutaban. ¿Y se iban a granear? Iban a granear porque parece que no era prohibido, ¿no? Parece que no era robo eso, sino diversión. A veces veía a la vecina, nos mandaba dando más, inclusive. Pero y en ese entonces distante, ¿no? Irse a la Buga, irse al Cojitambo, caminando. Claro, caminando, horas enteras.
Nos hemos ido caminando por todo lado nosotros. ¿Y la gallada de ustedes, del grupo de amigos, quiénes eran? La gallada era Javier Ruilova, Patricio Ruilova, Milton Peñafiel, Horacio Gutiérrez, Fernando Gutiérrez. En alguna ocasión no nos fuimos caminando, nos fuimos en tren, hace años. Cogimos el tren en ¿qué es la estación de tren? Más o menos a las 3:30 o 4 de la mañana cogimos el tren, nos fuimos y llegamos más o menos por el Buerán, porque de lejos se veía una montaña. Nos quedamos aquí y después sabremos cómo regresamos. Entonces íbamos caminando cuando sorpresivamente llega un carro del ejército y nos preguntan, ¿dónde es? ¿Dónde es qué? Pues lo que cayó el avión. Nos subimos al carro ese y llegamos, subimos la montaña y llegamos, fuimos los primeros en ver de lo que se estrelló Saeta ese mismo día, a las 7 de la mañana. Ahí murió, por ejemplo, el abogado Medardo Rodas. ¿Qué edad tenía usted? Nosotros teníamos 16. Ya, 15, 16 años. Pero fuimos los que llegamos primeros a ver ese tremendo accidente, esa magnitud de los cuerpos destrozados, todo. Por eso yo cuando me subo a un avión me acuerdo de eso. Tengo terror. Es que de ver cómo lo que o sea, ustedes llegaron al punto exacto donde pasó. Justo, llegamos los primeros, porque no sabíamos qué pasó de coincidencia, estábamos por ahí, y el ejército parece que le captó. O sea, ustedes haciendo travesuras prácticamente. Travesuras, y llegamos ahí, pues, los cuerpos destrozados, todo hecho, una barbaridad. ¿Y usted, travieso, sí, inquieto? Súper travieso. ¿Y de niño qué travesuras recuerda? Las travesuras que hacíamos era... Cuando íbamos a cazar los pájaros, no venían con los pájaros, sino venían con una gallina. Eso fue siempre. ¿Y sus papás, qué le decían? No, pues escondido de ellos. Era imposible. Con los papás, usted sabe que con mis 3 hermanos que dormían iguales, alguien se atrasaba, pero era porque iba a venir muy noche. ¿Qué horas era? 8:30, 9 de la noche. Claro. Y en ese tiempo no había inseguridad. No había inseguridad, todos tranquilos. Hermosísimo. Y de adolescente, ¿qué travesuras recuerda ya? O sea, esto de aquí que nos cuentes una buena anécdota que llegó al avión, pero ¿qué más hacía? ¿Qué travesuras hacía con los amigos? Las travesuras de nosotros, casi no muchos, decir travesuras medio satánicas. Siempre el deporte, las cacerías, y disfrutar de lo que teníamos, ¿no? Paradisiaco, azogues, gozar del clima. ¿Y en el colegio no hacía travesuras ya claro, en el entorno? Muchas travesuras en el colegio. Pero ya viviendo ahí en el colegio. Claro, exacto, viviendo en el colegio, muchas travesuras. A veces el profesor me cogía, me sacaba de la oreja, una patada y me topaba con mi papá que trabajaba ahí mismo, me remataba con la escoba, un palazo. Pero me enseñaron esas cosas. ¿Y quiénes recuerda de la escuela? De la escuela, los hermanos Patricio y Marcelo Matovelle, Marco Pesantes, Cleverito, que le decían Pesantes, Oscar Reyes, algunos fallecidos inclusive, es que ya estamos ya en la mayoría de edades. ¿Y el colegio? El colegio casi iguales, pues, Javier Rojas, Patricio Matovelle, Marco Pesantes. Nos graduamos después con las compañeras Gina Abad, Marbella Ávila, Melba Espinosa, gente muy valiosa. ¿Qué estudió usted en el colegio? Nosotros, antes había sociales y físico, matemáticos, químico, biológico, era una sola, y sociales. Entonces yo me incliné por matemáticas. ¿Pensando en qué a futuro? Pensando a lo mejor en arquitectura, quizá. Sino que la inclinación fue al arte mismo, ¿no? ¿Y desde cuándo nace esta inclinación al arte? Desde niño, desde primer grado. Me acuerdo en primer grado, Arturo Narváez, profesor de música, dice, a ver, vamos a hacer un concurso aquí y les voy a dar un premio.
todos los niños que pasen a la pizarra a hacer un dibujo. Entonces pasaba el uno, hacía un dibujo, pasaba el otro. Entonces el señor Narváez cogía y borraba a los que no le gustaba. Entonces paso yo, hice un barco con un ratoncito en el barco, un ratón parado. Después coge y borra todito. A ver, un aplauso para el niño. ¿Quién hizo esto? Pedro. Y me da 2 reales. O sea que era buenazo. Antes con medio, con real era el fiambre, me da 2 reales. Arturo Narváez, me acuerdo, profesor de música. Desde ahí más o menos me inclino y veo que como son cosas que nacen en la sangre. Pero, ¿qué le llamaba la atención? O sea, cuando usted dice, bueno, quiero dibujar, soy bueno para el dibujo? Mi mamá me llevaba mucho al arte y parece que es de ella mismo que yo heredo, porque mi mamá tenía un negocio y hacía unas ricas nogadas. No sé si le ha comido usted nogadas. Entonces ella, después de hacer en el balde con panelas, con agua, con machica, le regaba en la mesa, poniendo machiquita, entonces hacía un rombo grandote. Cogía el cuchillo y le cortaba. Pero era de ver esos cortes, oiga, tan especiales, ni haciendo con regla o midiendo con centímetros, salía tan perfecto. Era una habilidad estupenda, mi madre. Entonces parece que de ella yo heredo estas cosas. Y ella me motivaba mucho, veía que venía con dibujo, dale, eso es del arte. Es decir, había el apoyo, porque caso contrario, no te dediques a esto, busca algo que te dé dinero. Claro, lógico, las 3 carreras que a mí me gustaba eran medicina, derecho o arquitectura. Eso me ilusionaba. Pero lo más valioso del mundo y que Dios me ha ayudado es que mi hija es médica, mi otra hija es arquitecta y mi otro es abogado. Ellos cumplieron el sueño suyo. Los sueños míos, inconscientemente, ¿no? Porque yo nunca les he comentado o les he exigido esto tienes que seguir, cada quien se inclina por lo suyo. Así es. Y termina el colegio y a la universidad. Termino el colegio y voy a la universidad. Ahí me destaqué mucho en Cuenca, porque tenía una habilidad estupenda. Yo me destaqué, siempre he sido el primero. ¿Y qué le llevó a escoger artes cuando usted tenía en mente arquitectura, derecho, medicina? Fue así, tan impresionante, ¿no? ¿Cómo fue? Quiero ser profesor de arte, eso. O sea, viéndole a Jorge Mogrovejo, por ejemplo, que era un artista famoso y profesor. Eso me gustaba a mí, ser profesor de arte y ser pintor también, tener buenas obras. Y así lo hice. ¿Y en qué momento llega esto? O sea, se termina o se está por terminar el 6º curso, que ahora le dicen 3º de bachillerato, y usted tenía todavía en mente las 3 carreras. ¿Cuándo se cruza arte por su camino? Realmente en los últimos días, a lo mejor en vacaciones fue, pero así me dediqué, porque mi mamá, mi papá, con el apoyo que yo tenía de la pobreza que tenían ellos también, pero me decía, vamos, esfuérzate mucho. Y después yo me di cuenta que me gustaba el arte y prácticamente yo mismo me pagué los estudios, porque me acuerdo de esas épocas que había campañas políticas, ahí aprovechaba yo haciéndolos. Antes era todo a mano, murales, cartelones, había pancartas de 3 tablas, los cogí y les hacía algunos. Me acuerdo en las épocas de campaña de Rol 2, por ejemplo, en esas épocas fue. ¿Usted les dibujaba para...? Les dibujaba y me sustentaba, pues, ¿no? Me cobraba y de eso subsistía yo. ¿Y en el colegio iba perfeccionando el arte cómo? En el colegio... ¿Recibía clases o no? No, en el colegio... ¿O todo era empírico? En el colegio, por ejemplo, cuando estaba en 3er año, me acuerdo ahí en la primera exposición que yo hice, conjuntamente con Óscar Toledo, que es famoso pintor también, abogado, arquitecto, Fernando Pauta. Entonces ellos presentan una exposición y me incluyen a mí. Me acuerdo en las aulas del colegio, o sea, famosísimas pinturas de ellos, de mí también acuarelas, témperas. Pero usted era todo a pura habilidad. Claro, exacto. O iba leyendo, iba viendo qué técnicas se aplican. No, era todo habilidad. Después, ya cuando entro a Bellas Artes, ahí yo comienzo con lo económico, con la plata que tenía, a comprar libros y a descubrir qué es la técnica, qué es el arte mismo. Y en la universidad ida y vuelta, sí, todos los días. Ida y vuelta. Lo que pasa es que tenía un buen horario también, de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde. Bueno,
a veces me quedaba viendo al Cuenquita, los entrenamientos de Juan Tenorio, de Klinger, de Caicedo. ¿Y cómo se da a conocer usted para las campañas políticas? Porque íbamos a hacer los murales, pues, entonces veía que... Pero usted se llegaba ahí y no decía yo puedo hacer el mural o... Es que yo era inclinado, por ejemplo, en la época de Roldós, estaba con Roldós, doctor Rivas, Eduardo Rivas, que era el director provincial. Entonces ahí veía pues, que sabía, pues, era mi profesor en el colegio inclusive. Y él mismo le dijo, vamos. Nos pagaban ahí lo poco que tenían los partidos políticos, pero nos sustentábamos de eso. Y a Cuenca tenía que madrugar entonces. A Cuenca a las 6 de la mañana, pues, porque los buses, usted sabe, era una hora. Una hora el bus de Ingapirca y tener que llegar a la calle Gran Colombia o el Maíz Calamar, creo que se llama, y de ahí ir caminando a Bellas Artes, que está cerca de las facultades. ¿Y sus papás cuando usted dice, quiero estudiar Bellas Artes, quiero estudiar artes, qué le dijeron? Me apoyaron mucho, me apoyaron. ¿No le dijeron, piensa bien? No, me apoyaron apoyaron que mucho. te sirva. Porque antes no se veía lo económico, nada. Lo que se veía es que tenga un título. Un título y estar acorde pues, al temperamento, a las aptitudes de uno. Y usted, cuando empieza a estudiar artes, ¿a quiénes va conociendo? Estudio arte y... ¿Había alguien de aquí de Azogues? De Azogues, no. Del Cañar. Compañeros. De la provincia. De la provincia había Milton Navas, por ejemplo. Parece que él estaba en esas épocas. Milton Navas. La mayoría son de Cuenca. Famosísimos. Que son ¿A quiénes? Jorge España, Hernán Illescas, Montesinos, que son famosísimos. Es que ellos se dedicaron y a lo mejor no el lugar donde estaba mismo Cuenca, que es lo poderoso en arte, pero siempre estaban igual. ¿Qué recuerda de la universidad? De la universidad me acuerdo que a los famosísimos amigos de mí les daba dibujando. A veces llegaban ellos que no tienen esa habilidad del dibujo mismo, perfectos, que se necesitaba ellos, pero en cambio tenían visión, pues, tenían ese estilo para llegar a la gente, el arte moderno, todo eso. Eso me acuerdo que les ayudaba mucho y era lo mejor ahí. Mis profesores también me admiraban de Cuenca. ¿A qué maestros recuerdo? El maestro Alejandro Beltrán, por ejemplo, él todavía sigue vivo y ya tiene sus 85 años siquiera, o 90, pero le sigue dando. Víctor Arévalo también está por los 100 años. Olmedo Alvarado, me acuerdo, profesora de Historia del Arte, era una doctora Salazar, Anita Salazar. Ella alguna vez nos llevó a una iglesia, parece que es la Catedral Antigua. Nos presenta una virgen, dice, a ver, todos ustedes estaban, 30 compañeros. ¿A quién qué le parece esta obra? Dice, ¿quién puede ser esta? Era una virgen, no sé. Si yo lo veo bien, digo, es usted, profesora. Es el único, dice, que vio que soy yo. ¿Por qué? Porque yo serví de modelo. Y ese modelo es esta virgen. O sea, me están adorando a mí, decía en risas. Pero así es, el modelo de las imágenes es así. Y usted ya llega a la universidad, tiene una visión más amplia del arte. ¿A qué empieza a dedicarse? En la universidad, para terminar, concluyo con una exposición individual. Una exposición individual en el edificio El Carmelo de la Casa de la Cultura de Cuenca, que era difícil llegar allá, pues no se necesita mucho currículo para llegar. Entonces ahí hice una exposición individual recién, 21 años, a los 21 años, y haciendo exposiciones individuales. Pero en esas mismas vacaciones rápidamente me dieron de profesor. Ahí yo ingreso ingresé en el Colegio Solano, aquí en la provincia. Siempre he amado a esta ciudad, a esta provincia. Quería dejar todo aquí. Profesor de dibujo, opciones prácticas que veía antes. Inclusive en Solano pasé 8 años más o menos, 8 o 9 años de profesor. Y me hice mucho arte. Tenía murales en el colegio,
Aquí ni se conocía que es murales, ahora que está llenito de murales, pero yo ya les iniciaba murales grandes en el colegio, exposiciones de los muchachos, inclusive concursos venían acá al colegio de Huapán, triunfaban los guampos. Me gustaba mucho el magisterio. ¿Usted cuántos años dedicado a la docencia? 25 años fui profesor. En Solano 8 años y de ahí... En Solano. Luego tuve que partir a Estados Unidos algunas veces. Yo me he ido 3 veces a Estados Unidos. A trabajar. Más o menos 14 años he estado fuera. Pero cuando venía, fácil ingresar con el título y todo. Después fui profesor. La primera vez que se fue a Estados Unidos, ¿por qué? ¿Por qué me fui? Porque no tenía casa. Y aquí un profesor, a lo mejor con un préstamo quirografario se hacía, pero dije no, tengo que irme a hacer mi casa. Pasé 3 años ahí. En Estados Unidos. Conversé con mi señora, dice, mañana ponemos las cortinas en mi casa, pasado mañana estoy ahí. Y justo llegué ahí. ¿Y se fue por la frontera? No, yo tenía visa diplomática, pasaporte azul. Lo que pasa es que en esa época yo fui alterno de segundo serrano. Entonces fácil sacar ahí una visa, pues, ¿no? Porque los alternos sacaban. Entonces ahí aproveché y me fui. ¿Y a qué se dedicó allá? Yo me dediqué a algo de arte hice, pero bien difícil, una ciudad tan inmensísima, llegar ahí. A parqueadero siempre he estado yo ahí. Pero trabajando duro. Los 1000 días que estaba yo ahí, la primera vez estaba 1000 días, casi 3 años. Es cuenta hacer una casa tan linda, casa, carro, todo, y regresar fue maravilloso, pero esforzado, bien sacrificado. ¿Y por qué se incluye en la política? ¿Por qué se mete en la política, como se dice? En la política, por hacer los murales, comencé haciendo los murales para CFP, para Rol 2, después me incliné al socialismo, andaba con Segundo Serrano y tomaron mi nombre, ¿no? De ser alterno de él. Igual con Dianita Barzallo fuimos nosotros. ¿Y le gustaba siempre participar en política o...? No mucho. En especial, creo que no debe ser la política. Los artistas tienen que amar la cultura, amar la paz, la tranquilidad. Y la política es bien difícil, ¿no? ¿Y regresa usted a la docencia, regresando a Estados Unidos? Regreso a la docencia nuevamente y trabajé en la dirección de educación más o menos unos 7, 8 años. Después de nuevo me voy. Así mismo por el tema económico. Es que ya mis hijos estaban graduándose en el colegio. La una quería seguir medicina, la otra se inclinaba por arquitectura. Entonces yo decía, que difícil, con un sueldo así del magisterio. Me voy. El día que se graduó mi primera hijita me fue a Estados Unidos. Le di un abrazo y dije que regresaré cuando seas doctorita. 2 días antes de graduarse, estaba aquí. O sea fueron casi 5 o 6 años. 6 años. Fueron con propósitos, ¿no es cierto? Propósitos de vida. El propósito de vida es la felicidad y eso buscaba yo siempre para mi familia. Entonces llegué allá, trabajé 6 años, regresé y llegué al grado de mi hija. ¿Y nuevamente se fue la tercera vez? La tercera vez, bueno, la primera vez era para hacer mi casa, la segunda para educar a mis hijos y la tercera vez ya para mi jubilación, aquí mismo, desde luego. ¿Y usted siempre dedicado al arte en Estados Unidos también o ya fue muy difícil? En Estados Unidos la segunda vez me dediqué mucho al arte. Ahí hice una exposición sobre paja toquilla, no sobre lienzo, sobre paja toquilla, porque yo llevé unos telares de aquí y le hice y fue en Boston, en Massachusetts, esa exposición de unos 25 cuadros. Luego hice una exposición, los 100 rostros de los azogueños en Nueva York. Eso fue famosísimo, 100 caricaturas que tuvo mucho éxito. Y adquirieron todos, que es una buena entrada también, adquirieron todos los 100 personajes azogueños, tantos que hay ahí. Azogueños residentes en Nueva York. Azogueños residentes en Nueva York. Hubo mucha concurrencia, buen criterio también de mucha gente, de azogues mismo. Víctor Condo Esquivel, él fue quien hizo la inauguración, la presentación, luego sacó algunos artículos en algunas revistas de Nueva York, salieron en el diario, el periódico de Nueva York,
famosísima pues. Tengo muchos recuerdos y dejé los 100 rostros de los azogueños. ¿Y cuándo empieza a dedicarse usted a la caricatura? ¿Qué es lo que le ha catapultado a la fama? La caricatura realmente inicio cuando el doctor Luis Carpio dice, usted es muy hábil, tiene que hacer una caricatura para nuestro medio. El Heraldo. El Heraldo, y estábamos justo en la política. Entonces les hice casi parecidos a toditos. Y al doctor Eduardo Timbe no lo hice con la cara, sino lo hice con una máscara de soldar. Porque parece que el mote o el apodo de él era así. Le tenía una carita así medio sencilla, medio rectita. Una persona muy inteligente, un gran amigo de mí. Pero fue muy comentada la primera caricatura que hago a los personajes de aquí, ¿Qué edad tenía políticos. usted? Yo tenía 19 años más o menos, 19. Estudiaba en Bellas Artes. Entonces salió y muy comentada esa caricatura, pero perseguida por el doctor Eduardo Timbe. ¿Y eso qué era su ¿Cómo me va a hacer eso? Dice, era que me haga la cara. Entonces ahí me acuerdo, yo alguna vez también hice a Martín Castro, pero a Martín Castro yo le hice bien hechito, morenito, pero parece que algo pasó con la portada, algo pasó y se hizo una sola mancha negra, salieron solo los ojos y los dientes, cosa que vino él con sus seguidores del MPD y a mi tienda que yo tenía acá con mi esposa, vino y a reclamarme y que veía la bulla afuera. Entonces le hago entrar, dice, ñañito, pero ¿qué te pasa? Toditos haces lindo, ¿por qué me haces así? Parece una fiera, dice, y solo viéndose los dos. Entonces ahí le mostré el original, y le mandé vendiendo, él me compró, entonces, y sale y les muestra a los compañeros, este ha sido el original, porque sale así. Parece que Canuto, usted sabe quién es Canuto, parece que él falló, hizo perder a lo mejor el original, coge y le pone unos ojos y dientes blancos sobre un fondo negro y todavía con el título Martín Castro, se fue la luz. ¿Quién no se va a calentar? Y así he tenido algunas... O sea, sí has sufrido persecución por la... Claro, lo que pasa es que antes yo hacía la caricatura y sábado ya no salía. ¿Por qué? Porque me iban a caer ahí. Pero en cambio fue cambiando, que ves esa mentalidad del azogueño, cómo cambió tanto. Yo después tenía que esconderme porque todos querían que les haga caricatura. Claro, sí, fue un cambio, sí. Ya comprendió la gente, se educó mucho y bueno, es así el tiempo. Y la caricatura es eso, ¿no? De cierta manera. Lógico, claro, es gracioso. Es así. Hay caricaturistas que sí son caricaturistas que hacen maravillas. Pero en cambio yo más es el dibujo, ¿no? El parecido que se le hace. Sino siempre se le mete la chispa, el pie de foto es lo que impresiona más. ¿Cuál ha sido la caricatura más complicada que le ha tocado hacer? La más complicada fue de los hermanos León. Recién fallecieron, Homero y Fernando. Es fue una caricatura que tenía que hacerlas a los dos llevando un puerco. No eran los tres chanchitos, simplemente era que tenía que ir a comer un carnaval esa caricatura. Esa fue bien complicada, pero es un espectáculo. Ellos veían y les gustaba mucho. Ya regreso, Pedro, yo te adquiero, ya regreso, Pedro, yo te adquiero. Pero yo tengo de recuerdos, tengo en mi casa. ¿Qué ha sido lo más grave que le ha pasado al realizar una caricatura? Lo más grave que alguna vez nos pasó fue que al concejal Marcelo Vázquez, arquitecto Marcelo Vázquez Solórzano, también bien amigo de mí, le hicimos de sapito, con un sapito subiéndose al poste de luz, porque él parece que era... los concejales son, ¿cómo se llama eso? Que son de la empresa eléctrica, son delegados de la empresa eléctrica. Algún problema tuvimos y le hicimos eso. Entonces vino y casi nos cae a puñetes. Pero salió el doctor Lucho Carpio, que también era con su zurda, le paró ahí, mejor nos dimos un abrazo. Y la esposa de Marcelito vino, mejor ella me adquirió.
Le encantaba. Después, si el apodo de mi esposo es Sapo Blanco, en la casa le digo con tanto cariño. Y yo igual, digo, porque una persona muy apreciada, muy capaz, muy inteligente. Procesos judiciales no. No ha habido. Y lo más chistoso que me pasó, ya nos contó lo de Martín, de pronto alguna otra anécdota con alguna caricatura. Bueno, lo más chistoso es esconderse los sábados, ¿no? Porque siempre tenías esa buena salsa. La salsa era, el pie de foto era lo que más. ¿Y el pie de foto ponía usted mismo? Claro, sí, eso me inclinaba mucho. A mí me gusta mucho escribir. Luego yo saqué algunos artículos en la portada y estamos preparando un libro. Está ya revisado por los miembros de la Casa de la Cultura. Ojalá el próximo mes salga. Se llama 100 artículos, 100 caricaturas, 100K. Ese es el título. ¿Y por qué 100K? Porque tuve el gusto y el honor de correr 100 kilómetros de Aguilán a Yunguilla, 13 horas. Un 13 de el 2013, en julio. Yo corrí 100 kilómetros. Y en ese entonces, cuando usted se dedicaba de lleno a las caricaturas, ¿solo eran las que las publicaba o también trabajos aparte? Claro, mucha gente veía pues, en el periódico y que no quiero hacer esto. Para muchos onomásticos, para santos, para cumpleaños, siempre se inclinaba por eso. Estos tiempos casi no he hecho mucho, porque después de jubilado uno parece que se despierta y todos los días cree que es domingo. Una maravilla ser jubilado. Y eso yo recomiendo a muchas personas que están trabajando ya 65 años, 70. No. Están perdiéndose lo maravilloso que es la jubilación, descansar, disfrutar. ¿Y hacía retratos también usted? Sí, muchos retratos he hecho. ¿Cuál es el primer retrato que hizo? El primer retrato parece que fue al padre de la catedral, padre... Inclusive hay un monumento, parece que había, Padre Fajardo. Sí. Parece que fueron los socios del Santísimo, alguien me mandaron a hacer. Es uno de los primeros retratos. Y los retratos que he hecho también, algunos de la familia. ¿Cuál es el más complicado que le ha tocado hacer de los retratos? Los retratos no es muy complicado. El cuerpo humano en sí, por ejemplo, lo complicado es hacer las manos y hacer los pies. Pero el rostro no es complicado, es fácil. ¿Cuánto tiempo se demoraba usted haciendo una caricatura? Caricatura 1 hora, 2 horas nomás, pero bien hechito, pulido, pues, no como así rasgos nomás. ¿Y usted cuánto tiempo analizaba, por ejemplo? Si bien es cierto, acá hay semanarios que se publican los sábados y que ahí salían sus caricaturas, pero ¿cuánto tiempo usted estudiaba y decía, chuta, esto tiene que salir el próximo sábado? Lo que pasa es que siempre se esperaba alguna noticia, ¿no es cierto? O se esperaba que iba a salir esa semana una noticia. Entonces usted conversaba ya con los dueños del medio. Claro, yo veía qué noticias iban a salir, más o menos como siempre entraba en los medios para ver qué noticias, entonces decía, este es el personaje. Y a lo que hacía, a lo que dibujaba, ahí me acordaba de cómo le dicen a él, cómo estudiarle, ¿no es cierto? ¿Qué apodo tiene? ¿Qué afición tiene? ¿Cuál es sus cosas fascinantes, sus cosas que se han destacado del personaje? Entonces ahí salía. ¿Y se repetían las caricaturas en algunas ocasiones del mismo personaje? No, eran diferentes, totalmente diferentes. Se cuenta en la portada era todos los días de hacer. ¿Cuántas caricaturas? Por eso yo en mi Facebook parece que tenía unas 2.500, 3.000 caricaturas hechas. Porque se cuenta cuántos años yo trabajé y les colaboré con la portada y era todos los días de diferentes personajes. Y ya no se dedica a los medios ya para elaborar caricaturas. No, a veces les hago, pero por mi Facebook les publico. ¿Por qué ya no? Porque ya es muy cansado esa cuestión, en especial en la portada del diario, que era, pues. En el semanario también, Espectador, en el Heraldo que trabajé, siempre hay que dar paso a la nueva gente, a la juventud. Y ha llegado precisamente nueva gente, sí. Gente que está estudiando y le dice, oiga, sí, Pedro, enséñeme, indíqueme cómo... Claro, ha habido muchos cursos. Pero caricaturas casi no, sino de arte mismo, ¿no? Sí, caricaturas ya son pocas las que se realizan en realidad aquí. Sí, poquísimas salen en el Facebook, les saco más. Cuando hay algún personaje, cuando
recibo un encargo de alguien para hacer, entonces, pero mis caricaturas han ido por todos lados. Yo estoy en diferentes países, personajes gente de Cuenca mismo, han sido muy clientes de mí, que tengo un amigo que vive en Japón, que es un médico chino, y así les he dado haciendo. ¿Y Eso, personajes de la política nacional también de pronto se le han acercado en alguna ocasión? personajes de la ¿O política, personajes nacionales, no sé? sí, las autoridades de aquí, casi todos los políticos. Y ellos mismos pidiendo, oiga, hágame una caricatura. A veces sí, a veces... O a veces ya lo que salía. No sé qué me pondrá, dirá, pues, pucha, el pie de foto, ¿qué será? Pero bueno, pues, siempre ha sido por bien, pero siempre. Nunca con malas intenciones, porque se merecen respeto todos y el apoyo, ¿no es cierto? ¿No perdió amistades de pronto por No, una no. caricatura? Nunca. No, al inicio, ya digo, me escondía, pero después mejor. Gané muchas amistades. Y usted, a la par de las caricaturas y todo, tengo entendido que tiene una colección también de Cristos, ¿no? Sí, ¿Son sí hechas tengo por una usted colección. o adquiridas? Más o menos la mitad es hecho por mí, porque son de barro, de madera, de diferentes instrumentaciones. Como unos 300 Cristos tengo ahí. Parece que en Google hay las situaciones. Alguna vez vino el Mercurio, me entrevistó, salió una página entera y ahí le sacaron. Es hermosísimos. Son 2 paredes de Cristos. ¿Usted se dedica a la escultura también? ¿Se dedicó a eso? Sí, porque estudiamos todo eso, modelado, escultura, pintura, dibujo. Antes era así, pues, no había casi mucha especialidad en las facultades de arte. Era todo completo. El último año nomás ya se dedicaba, por ejemplo, a pintura moderna, ¿sí? ¿Y en la escultura solo Cristos o también No, de otras todo, figuras? absolutamente de todo. Pero la escultura más es el modelado, que se hace primero en barro, luego se hace un molde y ahí se puede sacar en arcilla, se puede sacar en algún metal. ¿Qué ¿Cómo figuras ha hecho, aparte de los Cristos? Figuras autóctonas, por ejemplo, vendedoras de canastitas en el mercado, alfareras. Eso me ha gustado mucho. ¿Y esos también vendía? Sí, todos se han vendido. ¿Y los Cristos no los vendió? Los Cristos es colección privada, o sea, es para mí. Uno que otro sí me han comprado, pero enseguida les he hecho igual. Les he hecho de los mismos. Actualmente usted, que está en la jubilación, como indica, ya no se dedica ni al arte. O si hay tiempos libres que usted... Sí, siempre, casi todos los días estoy en eso. Algo tengo que hacer. Igual que correr o ciclear. ¿Qué realiza, por ejemplo, en temas de arte? Temas de arte, cuadros grandes, pero gigantescos, de 3 metros, así. Siempre estoy en eso. Recién nomás acabé una obra que se llama, no acuario, sino acuariozoide. Es la cuestión de los espermatozoides representados por peces que están bordeando los ojos azules de una mujer en busca del óvulo, ¿no es cierto? Entonces a los peces les represento como si fueran los espermatozoides. Usted sabe que son miles de millones y que uno tiene que llegar ahí. Y la llegada con el óvulo es, qué bestia, es algo impresionante, oiga. Por eso dicen la chispa mágica, porque cuando llega el espermatozoide al óvulo, inclusive hay como unas lucecitas diminutas, microscópicamente se ve que es el zinc que llega ahí y se forma la vida, el ser humano. Algo de esto tengo, más o menos de 3 metros por 1,50. Es grandísimo. ¿Bajo pedido? Porque No, es usted. para mí. Entonces, algo de eso voy a hacer ahora, obras grandes. ¿Pero para usted? ¿O está trabajando con pedidos también? No, son para mí y hay siempre gente que le adquiere. ¿Usted tiene pensado realizar de pronto otra exposición? Sí, en eso estoy. Después del lanzamiento del libro, que Dios lo permita, con la Casa de la Cultura, entonces después sí me dedico a... Inclusive tengo proyectado alguna vez
un libro, ya tengo siquiera el título que se dice Las equivocaciones de Dios. ¿Usted piensa que Dios se equivocó en algo? Siempre dicen Dios es perfecto. Claro. No, eso es un título así nomás para llamar la atención, para que todos piensen, dicen, ¿cómo será? ¿En qué se equivocó Dios? Nunca se equivoca. En eso estamos. Yo quiero hacerle una pregunta ahora, oiga, Alvarito, usted ya me ha preguntado tanto. Usted es buena gente. Bueno, la percepción de la gente dirá, ¿no? Yo podré ser buena gente para unos, pero para otros no. Porque yo le veo buena gente es que desea el bien para los demás. Siempre. ¿No es cierto? Entonces, sí es buena gente. Siempre le he admirado en su canal virtual, y me siento feliz de estar aquí. Ayer nomás conversé con mi hijo y, te vas donde Vivanco, me dice. No sé por qué me dijo eso. Vea, tiene comparaciones con personajes. Y siempre dicen también que el artista tiene una mentalidad y una visión diferente de las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que el artista quiere hacer es algo bello, ¿no es cierto? Algo sublime, algo perfecto, algo especial. Y de ver que mucha gente no se rige a eso, hace las cosas mal, en este tiempo que estamos mismo de criminología, tantos desastres, autoridades mismo que a veces no se dedican es facilito dedicarse, lo más fácil es hacer las cosas bien, porque hacer las cosas mal es difícil, ¿no es cierto? Hacer las cosas bien, a lo mejor por eso, ¿no? Debemos... ¿Qué cree usted que tiene diferente de la visión para plasmar obras, los cuadros que usted nos indica del último que va a sacar, que son para consumo personal? ¿Qué cree que hay diferente? Lo diferente es la visión misma, pues, ¿no? Los ojos que miran, el corazón que siente y las manos que lo hacen. A lo mejor es eso, pero todos podemos ser artistas, ¿no es cierto? Todos podemos ser dibujantes, pintores. Si alguien no puede plasmar en una hoja, pero le plasma en su imaginación. Y tenemos que seguir dándoles, ¿no es cierto? La vida es así. Y dar gracias a Dios que estamos aquí en este medio. Les cuento, este Azogue es tan maravilloso, que son vecinos de la ciudad más bella del mundo, Cuenca. Supóngase, por el azar del destino, Dios nos hizo nacer en Ciudad México, en el Congo, en el Cairo, en Durán, en La Prosperina. Les cuento, corren tanto peligro. En cambio, aquí nacimos en nuestro Azogues, en Chicharrazol, que yo vivo, donde todas las mañanas se ve a las flores que abren sus gargantas y cantan, sacar a los perros a pasearse, ir a ciclear, ir a jugar básquet. Está maravilloso. En cambio, en otros lados estamos en pleno peligro, ¿no? Y hay una pregunta que yo le realizaba y decía, sus padres le apoyaron, y usted me decía que sí. Y actualmente, cuando un joven, un niño dice, yo quiero estudiar artes, yo quiero estudiar alguna otra carrera, y los papás le dicen, busca algo que sí te dé recursos. Claro. ¿Qué mensaje usted puede decirles a quienes se inclinan por la pintura, la música, para cualquier expresión de las artes? Por ejemplo, a mis nietos les preguntamos, ¿qué vas a hacer vos de grande? Dice, el uno quiere ser chofer del carro de la basura. El otro dice, no, yo quiero ser chofer de los carros de los bomberos. La niñita dice, yo quiero ser veterinaria para curarles a los animalitos. Pero en cambio, nuestro medio, la actualidad, siempre ven eso, que es lo económico. Inclusive les hace cambiar de actitud a los jóvenes que se inclinan por tal carrera y después fracasan. Yo pienso que no, lo económico no es la felicidad. El propósito de vida, usted sabe que no es lo económico. Es que se sientan felices, ¿no es cierto? Que cualquier carrera que hayan elegido, enfermería,
cualquier carrera que se sientan felices, porque Dios provee, ¿no es cierto? Trabajar un poquito más y dedicarse un poquito más y formar así hogares. Yo creo que el dinero sí llega, sí llega, no se necesita solo tal carrera. Y dejar que los niños y que los jóvenes ellos decidan, ¿no es cierto? Apoyar a los padres, así como mis padres me apoyaron para algo que a lo mejor decían, ¿qué vas a sacar? No vas a tener nada, ¿no? Pero en cambio fui feliz, soy feliz. Toda la vida he sido feliz con mis hijos que llegan, ay papi, quiero pintar. Mis nietos, ¿qué quieres? ¿Jugar o pintar? Pintar. Y todos los días estoy en actividad. ¿Por qué? Porque ahí están mis nietos, ahí están mis hijos que están haciendo dibujos. Y ellos se heredaron el arte. Toditos heredaron. Mis 3 hijos también son bien hábiles. Claro que el uno se inclinó por la medicina, por la arquitectura, por la jurisprudencia, pero en cambio tienen esa habilidad, y mis nietos más todavía. Y ahí hicimos una exposición de la familia. Ahí están algunas obras, más de 80 obras. Tenemos obras de los niños, ahí tenemos. En la Casa de la Cultura hicimos eso. ¿Cree que hay buen talento en Azogues, entiéndaseme bien, de que pueda continuar con el legado de ustedes? Porque seguro. Atrás está usted, están los señores Montoya, los señores Vargas, que si bien es cierto realizan exposiciones y que la gente los ve, los felicita, los compra, pero las nuevas generaciones. Sí, hay demasiados. He visto tantos jóvenes en las escuelitas de arte mismo y que les encanta. Sí, eso es lo que a los niños les encanta más que cualquier cosa, el arte. Y muchos quedan en el arte. Fernando Guerrero, por ejemplo, tiene una hijita que es bien hábil, ha de ser una famosa artista. Igual los otros artistas tienen su familia, su descendencia, su ancestro que van a ser. Yo le veo como, alguna vez se darán cuenta los niños, los jóvenes, que inclinarse al arte es súper mejor que inclinarse a los vicios, a la droga, al alcohol. Tengo esa esperanza, tengo esa fe, que va a haber prosperidad en la juventud. Bien, vamos llegando a la parte final, estimado Pedro. Antes quiero agradecerle por las palabras que me dijo hace ratito y decirle que para nosotros es el gusto de tenerle aquí. ¿Cómo se ha sentido? Es como estar en casa, maravillado. Esas luces tan esplendorosas que tiene aquí, esos instrumentos tan lindos que tiene, que hacen juego y están acorde a su sentir, como me dijo que es buena gente. Siempre le catalogaré así, como buena gente. Y usted siéntase complacido que es buena gente. ¿Por qué? Porque busca el bienestar de los demás. Gracias. Dejo en sus palabras finales. Muy amable, un saludo especial a mi lindo Azogues, que es la esperanza del mañana. Vamos a disfrutar de un nuevo mañana, de un nuevo atardecer, y que esta noche que estamos presentándonos sea el inicio para mucha gente, para muchos niños y jóvenes en el arte, que nos vean a nosotros no solo como ejemplo, ni como símbolo, sino que le vean como una persona buena gente también. Muchísimas gracias a Pedro Sarmiento, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena noche.